¿Cómo están estudiantes de Físico-Química de segundo año? En esta oportunidad les voy a dar algunas indicaciones para la actividad número 3, que es una actividad de lectura, de interpretación, pero también de aplicación de esos nuevos conocimientos que son las leyes de los gases. En base a a esta explicación de este video van a poder ir orientándose un poquito con la actividad, con la lectura y también con la actividad de la misma. Bueno, en la actividad número 3 tenemos una lectura que se llama Las leyes de los gases. Obviamente, como lo indica, habla de leyes científicas, ¿sí? Que son obviamente leyes y teorías que se trabajaron hace varios años atrás, de hecho hace varios siglos. Algunas son del siglo XVIII, otras son del siglo XVII, ¿sí? Más o menos como para que tengan una idea, de entre el 1600 al 1700 se fueron trabajando estas ideas, estas leyes, ¿sí? Las vamos a dividir en tres leyes principales, que la primera ley sería la ley de Boyle y Mariotte. Muchas veces se le llama ley de Boyle nada más, o se les dice primera ley de los gases, pero nosotros la vamos a llamar ley de Boyle-Mariotte. Obviamente que Boyle era un científico y Mariotte también. En la misma actividad, en la misma lectura, perdón, van a tener algunos datos interesantes, como por ejemplo los años, alguna mínima información de quién fue Boyle, quién fue Mariotte. Y también después van a tener la explicación de la ley que ellos desarrollaron. El tema de las variables, sí van a aparecer algo, va a aparecer algo que se llaman las variables de los gases, que son factores condicionantes, serían condicionantes porque condicionan las características de los gases que ya trabajamos anteriormente en la actividad 2, y como son factores condicionantes, la vamos a llamar variables, ¿sí? A partir de la variación de estas variables, valga la redundancia, va a cambiar y se va a modificar el comportamiento del estado gaseoso, de la materia en estado gaseoso. Estas variables de los gases que van a aparecer son el volumen, o sea, el espacio que ocupa un gas, eh, va a ser también la presión, ¿sí? Que es acorde a la presión que somete un gas al recipiente, ¿sí? Recuerden que las partículas del gas van a estar constantemente en movimiento, por lo tanto eso va a ejercer cierta presión, o sea, una fuerza, y la temperatura. Esas son las tres variables que vamos a trabajar en estas leyes de los gases y que van a ir cambiando y van a ir modificando dependiendo cómo plantea la ley las relaciones entre estas variables. En el caso de bueno, la idea es que ustedes hagan una lectura de lo que es la ley de Boyle, perdón, la ley de Boyle y Mariotte, y al final de cada lectura, por ejemplo, al final de la lectura de Boyle y Mariotte, hay un resumen, ¿sí? En la segunda ley que aparece, la que nosotros la llamamos la ley de Charles, en esta segunda ley, obviamente la lectura aparece en las fechas, ¿no? Y el nombre, de dónde es el científico y demás, y de vuelta las variables que va a relacionar Charles en esta nueva ley, que es una continuación de la ley de Boyle y Mariotte, y las variables que va a relacionar Charles son el volumen y la temperatura. Y de vuelta al final de la lectura de la ley de Charles, hay un resumen de sería la relación de estas dos variables, eh, y cómo es la relación y cómo sería la variación, ¿no? Las dos variables son de Charles, volumen y temperatura. ¿Sí? En la anterior, en la ley de Boyle y Mariotte, las variables eran presión y volumen. En la ley de Charles, las variables son volumen y temperatura. Y por último, de la lectura, van a tener la ley de Guy-Lussac, ¿sí? De vuelta, en la lectura van a tener una breve introducción de quién fue Guy-Lussac, en qué año, de dónde era, ¿sí? Cuándo postuló la ley, ¿sí? Y tenía una breve explicación de lo que él decía acerca de la ley, de estas teorías, obviamente, ¿no? Y de vuelta, al final de la lectura de Guy Lussac aparece
un resumen de cómo es el comportamiento y cómo es la relación que tienen las variables, las nuevas variables en la ley de Gay-Lussac. En la tercera ley o ley de Gay-Lussac, las variables que se ponen en juego son la presión y la temperatura. Fíjense, así que la idea central de esta actividad es una lectura, interpretación de las leyes y al final de la actividad van a tener unas consignas, ¿sí? Unas consignas que es para resolver, que sería la actividad que ustedes deberían realizar en hoja y me la deberían enviar cuando lo terminen. Las consignas al final de la hoja, al final de la actividad, son que tienen que tener en cuenta las tres leyes, ¿sí? O sea, las tres leyes que hablamos recién, la ley de Boyle-Mariot, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Esas tres leyes tienen que tenerlas en cuenta para identificar e indicar y relacionar, ¿no? Esas tres leyes tienen que tratar de relacionar una de esas con algún suceso que les dejo a continuación. En las consignas son 4 consignas correspondientes a 4 sucesos, ¿sí? Hay 4 sucesos o, digamos, ejemplos de un comportamiento que tiene la materia en estado gaseoso, o sea, un comportamiento de una situación, generalmente son situaciones cotidianas, como venimos trabajando desde la actividad 1, es un suceso de una situación cotidiana en donde el gas la materia en estado gaseoso se comporta de una forma. Y la idea es que ustedes traten de relacionar ese suceso con algunos de las tres leyes de los gases. ¿Sí? Puede ser que se relacione, ustedes lo van a ir viendo, van a ir analizando qué pasa con el volumen, qué pasa con la temperatura, qué pasa con la presión. En este suceso hay un cambio en el volumen, hay un cambio en la temperatura, hay un cambio en la presión. Bueno, ¿qué ley, cuál de estas tres leyes tiene mayor conexión o mayor relación con estos sucesos? ¿Sí? Son la lectura. Bueno, no les robo más tiempo y hagan la tarea, así pueden avanzar con los temas. Nos vemos.